Respecto al egoísmo filosófico, yo pienso que la ética y el derecho van siendo iguales, van en caminos paralelos. Hagamos la vía del tren. Van siempre ligadas, pero nunca se encuentran, aunque se deben aplicar. Y para mí, ambas materias se manejan eh, por patrones uniformes. Vuelvo al paralelismo. Van ligadas, van ligadas. Separadas nunca se encuentran, pero se manejan de idéntica forma. Ahí veo yo el egoísmo. Ético. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Recuerden como allá en ese material hay un pequeño esquema sobre el egoísmo y esas vertientes. Ese egoísmo psicológico que también uno a veces ve en las personas, ¿cierto? Ve qué hombre tan egoísta. Sí, no piensa sino en él. En la misma, en los escenarios domésticos también se detecta eso. Hay otro egoísmo que es ese egoísmo sociológico, ¿cierto? Y el egoísmo ético, que tiene también hasta sus variantes. Entonces, si quieren, nos concentramos en lo que refiere al egoísmo ético especialmente. ¿Listo? Bueno, adelante, compañeros. Sigan. ¿Quién quiere continuar sobre esas visiones del egoísmo ético, hacia dónde nos lleva? Por aquí. Adelante, Juber, te escuchamos con cariño y con devoción. Entonces, pues la mayoría de nosotros tendemos a formar unos conceptos, digamos, basados al contexto social, ¿cierto? O la misma sociedad nos crea una serie de conceptos, a veces los formulamos de forma incorrecta, pero cuando entramos a la academia, vamos conociendo con claridad lo que significan las palabras. Una persona común dicen, este es un egoísta, y se ocurre, digamos, lo peor, piensa lo peor de esa persona, que es un egoísta, ¿cierto? Por todo lo que se le atribuye al egoísmo. Pero cuando venimos a estudiar con claridad lo que es el egoísmo, nos damos cuenta que tiene una significación totalmente diferente, que es como se aborda en este tema, ¿cierto? Entonces, en ese tema vamos a abordar sobre lo que es el egoísmo ético, que se tiene una contrariedad con el altruismo, ¿cierto? Entonces, el egoísmo ético afirma o apunta al propio interés de cada persona, de que cada persona busque todo lo que lo beneficie, mientras el altruismo busca el beneficio general. Entonces, si proponemos analizar las diferentes opiniones de los filósofos, encontramos unas corrientes en las cuales cada uno apunta a su, digamos, a lo que considera correcto. Entonces, para ver cuál es de los dos es mejor, si el altruismo o el egoísmo ético, es necesario que analicemos eh, diferentes opiniones. Entonces, muchos dicen que el egoísmo ético es contraproducente. ¿Por qué dicen que el egoísmo es contraproducente? Porque, entonces, decimos, ¿qué pasa? El egoísmo ético es contraproducente porque nos hace dependientes. Es decir, si yo busco mi propio interés y el otro busca su propio interés, de cierta forma vamos a crear un interés general, ¿cierto? Porque se supone de que el propio interés apunta siempre a lo bueno, ¿cierto? Un ejemplo sería de que si yo cumplo la ley, lo hago por mi propio interés, ¿cierto? Porque sé que si yo cumplo la ley, me beneficia. No cumplo la ley por hacerle bien al otro.
Entonces esto se trata que si yo acostumbro siempre, yo me tengo unas monedas en el nochero siempre, acostumbro que siempre salir, cojo cualquier 1.000 pesos, monedas de 200, voy por la calle y uno ve a alguien que necesita y le da uno pues, le doy la moneda, a veces paso y no se la doy y me siento incómodo porque no leí la moneda. Y yo, bueno, ¿por qué no leí la moneda si yo tengo muchas monedas? Pero eso es lo que pasa. Eh, si yo no le doy esa moneda, esa persona que necesita puede buscar un medio para obtener esa moneda, puede estar trabajando y no va a ser dependiente. Entonces, esa caridad que nosotros vemos como esa persona que le da a alguien que no tiene cómo hacerlo, puede ser lo que lo hace dependiente y que no pueda tener un desarrollo social. Por eso se dice que el altruismo es contraproducente. Otra opinión dice de que la ética del altruismo es algo destructivo para la sociedad. ¿A qué se refiere de que es destructivo para la sociedad? De que muchas personas, pensando en el interés general, dejan atrás su propio interés, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta de que hay personas, mira un ejemplo sería en este caso de la pandemia, personas como los médicos que son por su carrera, ¿cierto? Deben de estar sometidos a cumplir con el bien general. Yo no culpo al que se niega a eso porque sabemos que está corriendo un riesgo. Así como la mayoría se quieren quedar en su casa para evitar el contagio, los demás también quisieran quedarse en su casa, ¿cierto? Y más cuando algunos no se cuidan, andan sin cuidarse y después tienen que ir a que un médico la atienda. Esto por ese bien general está eh, pues abandonando su bien, que es lo que vemos que muchos han muerto, mientras que las personas, algunos que buscan su propio interés, pueden seguir vivos. Entonces, puede ser en este caso perjudicial para la sociedad. Otro argumento dice que el egoísmo ético es compatible con la moral de sentido común. Entonces, si nos, miramos de que, entonces, ¿por qué se dice que el egoísmo ético es compatible con la moral de sentido común? Si me pongo como me ejemplifico, digamos, yo como persona, ¿cierto? Yo no miento, no porque eso me hace bien conmigo mismo, ¿cierto? Yo no robo porque eso hace bien conmigo mismo, no por perjudicar a los demás. Damos cuenta que estas predisposiciones hacen parte de la persona. Es necesario que relacionemos lo que decía a él la cortina sobre la ética, ¿cierto? Ella dice que la ética son predisposiciones que se forma cada persona. Entonces, es que hace más por su propio interés, no es por ser, digamos, egoísta, simplemente que se tiene unas predisposiciones diferentes a otra persona. El hecho es que si tú eres bueno o eres malo. Si tú eres malo, tu egoísmo se va a reflejar haciendo el mal, pero si tú eres bueno, tu egoísmo se va a relacionar haciendo el bien. Pero el egoísmo ético, siempre la ética va a referirse a hacer el bien, de que te formes para tu desarrollo personal, ¿cierto? De que consigas riqueza para tu desarrollo personal, pero de una buena forma. Porque todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras cualidades que tenemos, si las utilizamos haciendo mal, es destructiva. Pero siempre el egoísmo apunta a todo lo correcto. Entonces, si todos hacemos el bien por nuestro propio interés, ¿cuál es el resultado de una sociedad excelente? ¿Cierto? Todos nos formamos, todos pues ayudamos a los demás por nuestro propio interés, pues sería lo mejor. Entonces, allá es lo que apunta el egoísmo ético.
esto lo podemos fundamentar en la mano invisible de Adam Smith, de que nosotros, buscando nuestro propio interés, sin querer o sin saber de que de esa forma vamos a ayudar a los demás, el resultado es de que todos salimos beneficiados. Eso es todo. Bien, Juve, nos has hecho un importante resumen, un importante resumen. ¿Alguien más, por ejemplo, alguien más que haya mirado en Hannah Arendt, en Rawls, que haya buceado en Thomas Hobbes, también sobre esto, en el mismo Henry David Thoreau que hablábamos, sobre esto del egoísmo ético? Me recuerden la perspectiva también para ustedes muy importante, la perspectiva profesional, como abogados, ahora como licenciados, pero desde la perspectiva profesional también importante que asumir esto. Recuerden que Hannah Arendt también aborda estos temas, y la filósofa y teórica política alemana, pues hombre, también aborda eso de la responsabilidad individual desde un racionalismo ético, que también se acompaña con esta propuesta de la comportamiento ético social. Bueno, buenos días. Adelante, Mario, adelante, Mario. Más, profe, yo quisiera hablar sobre el egoísmo colectivo, ¿cierto? Adelante. Sí, por ejemplo, algunos países como China, China el año pasado, violando varios acuerdos internacionales, sacó del suelo marino 300 millones de toneladas de arena, ¿cierto? O sea, a ellos no les importan las personas que vienen detrás, en fin, sino que ellos solo piensan en su propio beneficio, ¿cierto? Solo piensan en el propio beneficio de ellos. Se le frizó la señal a Mario. Esperemos a ver si llega. Ya. Adelante, Mario, continúa. A ver si a veces las señales en ciertos sectores se ponen muy deficientes. Hay que tenernos paciencia. Profe, enseguida me das la palabra después de Mario, por favor. Profe, si quiere abrir otro, que es que yo como que ya, profe, no, entonces, por ejemplo, ese egoísmo colectivo tan grande, el de ellos, el egoísmo de los árabes, que los árabes hacen un daño a la tierra grandísimo, como explotan el petróleo a grandes cantidades y promueven mucho la compra de oro, ¿cierto? Cosas que no son necesarias para nosotros subsistir, porque hemos visto que han buscado planetas por toda parte para vivir y no me he encontrado nada. La tierra actualmente, pues, en la tierra pueden pasar otras 500 civilizaciones como nosotros, pero o sea, no hay como esa forma, pues, de que esta gente pare, porque muchas gracias. Listo. En lo que le alcanzamos, gracias a ti, profe, Mario, en lo que te alcanzamos a escuchar así de manera entrecortada, yo creo agarrar la idea. Si ese egoísmo y esa política egoístas de ciertos estados, sí, claro, también en efecto yo creo que genera en la sociedad una ética social también egoísta. Interesante los dos ejemplos con respecto a los árabes y con respecto a los chinos. Y esto pues sin que eso tengamos que ser pues prejuiciados con los árabes o con los chinos, sino que lo tomamos como unas ilustraciones para no entrar de pronto en el etiquetamiento de estos pueblos. Adelante, Jaime, que quería tomar la palabra.
Bueno, a ver, el compañero Juber me pone aquí a trabajar y es bueno. A ver, yo soy poco de lectura, aunque me encanta leer, pero yo más bien voy analizando sobre el camino. Entonces él me pone a hacer un cuadro hipnótico. Me manda a la ética me lleva al valor, el valor me lleva a la personalidad me lleva a la predisposición. ¿Y esto en qué concluye? En quién soy yo y cómo actúo yo. Y esto podemos llamar egoísmo ético. A ver, la ética es un valor, me lleva a la personalidad y la predisposición para actuar, pero no solamente para actuar, para aprender, para compartir. Entonces, es una predisposición de dónde estoy yo, cómo estoy yo y qué hago yo, de dónde vengo yo y para dónde voy yo. En mi vida personal, yo vengo cuando vivía en Medellín, vivía en unos sectores calientes, llamémoslo así. Belén Las Violetas, Buenos Aires del Vergel, Manrique la 45, Villahermosa la 39 y Villahermosa la 40. Si miramos estos sectores, en su momento, fueron momentos, llamámoslo, sectores calientes. Pero una señora se llama Mercedes Estupiñán, me enseñó unos valores. Y como tal, estos valores me dieron una personalidad. Y para eso yo me predispuse. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy yo? Si yo sigo con estas compañías, ¿dónde va a llegar? Si me aparto de ellas, ¿dónde va a llegar? Esa es la parte del egoísmo ético, considero yo. Muy bien. Su madre Estupiñán, ¿cierto? Seguramente no había leído a Aristóteles, ¿cierto? Pero quien le escribe a su hijo Nicómaco un libro y le dice, ve, hombre, yo creo que usted debería de conducir su vida por este lado, ¿cierto? Casi todas las madres y los padres también adoptan la actitud de el gran Aristóteles, de mostrarle el camino a sus hijos. Y como llegan en torno a los valores, para llegar a una muy buena conclusión, muy importante conclusión, es que, vean, mi hijo, es que en la vida, pues, hombre, el vivir debe de transformarse en vivir bien. Usted va a estar vivo, sí, pero entonces viva para vivir bien. Y para eso necesita estarse apropiando de unos importantes valores, excluir lo que no le sirve y hacerse un virtuoso lleno de, como llaman, de valores, de virtudes, de cosas buenas, ¿cierto? De actitudes positivas hacia la vida. Me recordaba entonces, Jaime, que los padres, si adoptan esa actitud aristotélica en la ética Nicómaco de mostrarnos caminos. Y siempre para ese buen propósito, diría yo, como transformar la vida en vivir bien, vivir bien. Esa es ética. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Adelante. ¿Dónde está la demás gente, pues? Profe, buenos días. No te escucho, profe. ¿Sí me escuchan? Adelante, Nelson, sí, ya ahí te escuchamos. Ok, profe, no, volviendo pues a lo que nos habla nuestro compañero Jaime, pues yo creería que ese egoísmo ético es demasiado importante, porque nos lleva a reflexionar
cómo realmente nos estamos comportando en la sociedad y para dónde vamos. Porque yo creo que, como él pues nos expresa, de que ha habido pues unos sectores digamos, con conflicto, y que de pronto hemos estado rodeados de ciertas amistades que de pronto no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, yo creo que ese egoísmo ético es demasiado importante para esa reflexión, de saber para dónde vamos y qué es lo que realmente queremos para nosotros y que nos va a dar como ese bienestar. Entonces, quería pues como expresar eso, profe. Muy bien, gracias Nelson. ¿Alguien más que tenga algunos desarrollos conceptuales sobre este asunto? Yo, profesor. Que haya. Bueno, adelante, Kevin. Sobre el tema del egoísmo ético, quería hacer una breve reflexión, ¿no? Es que a medida de lo que estoy leyendo en el texto, encuentro el yo, lo que hago yo, y lo que me hace llevar a la idea de la mismidad. Y justamente la ética se convierte en egoísmo cuando se centra netamente en el yo. Usted me comentó que ya había revisado a Emmanuel Levinas y a Enrique Dussel, ¿no? Que son filósofos de una corriente distinta. Ellos decían que los románticos filósofos de aquellos tiempos se centraron en el yo. ¿Por qué? Porque se centraban en el ser, en la ontología de las cosas, en la forma ontológica, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué era el problema del ser? Es que se centraba quién soy, qué hago, de dónde soy, para dónde voy. Y se centraba netamente en ese dilema, en esa búsqueda de problemas. Y pues tanto centrarse en el ser, en quién soy yo, en para dónde vengo, y bueno, y hacerse todas esas preguntas, fue lo que trajo un egoísmo que ya se iba a hacer más pronunciado cuando se dio la conquista en América, ¿no? Y entonces se dio pues un egoísmo devastador, ya que ahí pues se imponía una forma que mediante esa ontología que no llevó a la nada, sino llevó a la destrucción. Por poner un ejemplo de exceso del yo, por exceso de mismidad, es un ejemplo Hitler. Su filosofía era netamente del ser, su filosofía era netamente del yo. Y entonces se dejó de lado algo muy importante que resaltan esos dos filósofos que ustedes ya estudiaron, ¿no? Que es la otredad, el derecho pensado desde el otro, donde aparte de la discusión filosófica que se estaba dando, que era yo y el yo, no bastaba eso, porque yo no soy el único que habito en este mundo, sino que hacía falta un poco de educación sentimental, como lo diría Rorty, mirar el mundo a través de los ojos del otro, pensar a través del otro, y donde mi mismidad debería ponerse acorde a la otredad, es decir, que lo que yo pienso puede estar bien, pero en mi mundo interior, pero ahí afuera hay una sociedad, y entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de moldear mi conducta hacia viendo que sea de acorde a lo que otros piensan, ¿no? Entonces, la ética se transforma en egoísmo es cuando es exceso de yo, cuando es exceso de mí, y cuando me olvido que hay otro mundo ahí afuera, un mundo que espera, un mundo que empieza a clamar ayuda, como decía Levinas, ¿no? El rostro de la persona, pues es una invitación para conocerla, clama ayuda. Entonces, cuando la ética ha caído en ese aspecto, centrarse en el yo y el yo y el yo, el arte del buen vivir, el arte de todas esas cosas que tenemos por concepto, ¿no? Y lo que se busca, la verdad, para nosotros, para transformar una sociedad, es ver el mundo desde el otro y no desde mí, porque cada persona tiene diferentes formas de vivir, y pretender que yo imponer mi idea o ponerme yo como ejemplo es algo absurdo,
ya que una persona para que tenga como concepto de alguna cosa, pues tuvo que vivir muchas cosas, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante resaltar esto sobre el dilema ético cuando se centra en exceso de yo. Bien importante su exposición, Kevin, y en efecto, por eso lo traíamos, ¿sí? Para poderlo a pelear con otras conceptualizaciones y además con otras narrativas universales. A propósito, pues, y desde el Perú, desde la Amazonia peruana, nosotros podríamos pensar, y de eso hablamos en una de las clases, en que hay otras racionalidades, como la racionalidad no centrada en el yo, sino centrada en los otros, y eso sí, realmente tiene razón. Cuando la irrupción española, pues, rompen esa narrativa y ese modelo de ver la vida basado en un lenguaje simbólico, basado en una afectividad, en una racionalidad andina que es integradora, que se piensa como colectivo, y no como yo. Y en efecto, proyectos políticos, no, y no solo los de Hitler, atrás los de Genghis Khan y los proyectos políticos de los imperios chinos, pero también los de las monarquías del medioevo hasta que llega la Revolución Francesa, son muy fundamentadas en ese pensamiento, en el yo, contrario pues a una posibilidad ética basada en el nosotros y en unas racionalidades como la racionalidad andina, que es una racionalidad interrelacional, una racionalidad basada en el encuentro directo con el otro, no con mi proyecto individual, sino con el proyecto que tengamos con los demás. Muy bien, ¿alguien más que haya buceado otros autores, Hannah Arendt, Rawls, Dworkin, Buenos días. Thomas Hobbes, todos estos autores, el mismo Aristóteles? Adelante. Fernando, ¿qué más? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Pues no sé, profe, yo quisiera hablar de algo de una anotación que yo hice, pues, y quisiera compartirla. El documento dice, sobre la máxima, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Creo sería el deber ser de todo ser humano, pero bien sabemos que finalmente esto no siempre puede ser posible. Por eso el documento nos habla de un egoísmo psicológico, que es el que nos indica que debo actuar de forma egoísta por mi propia ventaja e interés. El egoísmo racional, que es cuando razonablemente miramos si actuar de una u otra forma es conveniente o no para maximizar mi propio bienestar. Y el egoísmo ético, que es cuando moralmente debo actuar egoístamente, porque mi pretensión moral es mi derecho a hacer algo que me da la satisfacción de hacerlo y promover mi propio interés. El egoísmo ético se divide en personal, en el que debemos guiarnos por nuestro propio interés sin decir lo que los demás deben hacer. El impersonal afirma que todos deberíamos buscar nuestra propia conveniencia y es más coherente que el personal. El egoísmo de fin es donde cada uno de nosotros debe perseguir su mayor felicidad como único fin. Y el egoísmo de medios, que la verdad no entiendo muy bien este concepto, es en el cual la felicidad se persigue como un medio, buscando su propio placer, aceptando que a veces esta conducta no le proporcione mayor felicidad. Esto fue lo que yo más o menos entendí de lo que pude leer del texto, pero profe, sí me gustaría, no sé, usted me aclarara esto del egoísmo de medios, porque a mí como que no me queda muy clara esa idea. Gracias. Bueno, ahí es lo que tú estabas leyendo y pues me parece que el texto también es muy claro en ese sentido.
¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Y es que eso viene mucho desde el viejo Aristóteles. Esa idea de buscar la felicidad, de buscar vivir bien, de estar fundado en la arete, es decir, en tener muchos valores. ¿Para qué? Egoísmo, ¿para qué? Yo, ¿por qué tengo que actuar pensando, teniendo como centro de pensamiento, como decía ahora el compañero, al yo, a la mismicidad, ¿cierto? El yoísmo, porque lo que yo pretendo es estar en un conglomerado y yo ser feliz. Es decir, ¿cuál es el medio? Es la felicidad para poderla proyectar a los demás. Ese es el egoísmo de medios. El egoísmo de medios es, ¿y el para qué? ¿Cierto? ¿El para qué? Ahora, ¿cómo va a llegar usted a, usted cómo ejerce el egoísmo? Señores, siendo feliz usted, siendo feliz usted. ¿Alguien más, compañeros? Sí, adelante. Ahí había mucho, hay mucho que tratar, que trabajar ahí en esas 68 páginas y muchos autores a quienes visitar, a quienes visitar. Autores que, entre otras cosas, son doctrinantes jurídicos. Y es ahí que encuentran buen apalancamiento, no solo en una filosofía, sino sin algún referente, sino en una filosofía con el referente hacia lo jurídico y muy básicamente esto, muchachos, hacia lo político. Que este discurso no es un discurso para mí, sino un discurso para la construcción desde el mí en el ambiente. Es decir, va teniendo y encuentra asidero en la política, en lo político. Lo mismo cuando vemos a algún autor como Thoreau, como un poeta, tienen asidero en lo político. Allá terminan hasta como siendo agitadores de lo político. Entonces, les recomiendo que abreven de esos textos, pero no solo que abreven de esos textos, sino que los vinculen a ese racionamiento jurídico que ustedes mantienen. Y dialoguen con esos textos, peleen con esos textos. Y hay muchos autores que nos nombran ahí en el correr de esos textos que es bueno indagar por ellos. Rawls, Arendt, Haspers, Hobbes, Aristóteles, Habermas. Todos esos autores son los que han venido construyendo este edificio. Cada uno pone su ladrillito, cada uno va poniendo su columna conceptual para que nosotros pensemos todo esto del derecho y bueno, y los de las demás ciencias también, las demás disciplinas, las pensemos en esa clave de ética. ¿No? Esa ética a veces que puede ser egoísta personal, impersonal o universal. Otros hablan de la ética, el egoísta universal que piensa que cada quien haga lo que quiera. Eso sí, cada quien hace lo que quiera, no es que se desborde en sus pretensiones personales. Siempre hay que hacer lo que se quiera hacer, pero ¿cuál es el límite? La racionalidad. Y ahí nos devolvemos a la clase número 1. La ética es una racionalidad permanente. Es decir, yo no puedo hacer cualquier cosa por lo que me da la gana, sino porque atiende a una racionalidad ética. El egoísmo ético está
ligado a una racionalidad ética, donde se privilegia el ser individual, en el sentido de que mientras yo esté bien y el otro esté bien y el otro esté bien, y esa sumatoria de bienestar de los individuos individualmente considerados se va a traducir en un bienestar para toda la sociedad, para todo el conjunto humano y social. Por eso Profe, algunos hablan del altruismo. No, yo no tengo por qué sacrificarme a nada, ni estar dando limosnas, ni siendo altruista, ni sacrificándome por las causas ajenas, porque si yo me sacrifico por una causa del otro, es muy probable, dicen los egoístas éticos, que yo esté invadiendo la esfera personal del otro. Y así como no quiero que nadie me invada mi esfera personal, pues yo no voy a invadir la esfera personal del otro. Yo no voy a ir a resolverle el asunto problemático a uno de mis congéneres, porque es posible que ni él mismo quiera que yo me le meta en su vida. Y lo que sí debo hacer es dejarlo que él, por sus propios medios, encuentre salida a su situación problemática. Ese es ese enfrentamiento entre el altruismo, ¿cierto? Y el egoísmo ético puro, puro. No debemos profe, mirar el interés del otro, sino el propio. Adelante, Jaime. usted me lleva con estas frases que acaba de mencionar a lo que está en su altruismo y en su egoísmo ético, en su egoísmo profesional, siendo un gran orador, un gran expositor, un gran escritor. Y él decía, yo tengo que volverme una persona casasola. Y usted lo acaba de manifestar. ¿Por qué tengo que darle yo limosna a este otro si él tiene las mismas capacidades que tengo yo? Entonces, vamos a lo que nosotros en la calle lo vemos, ven, ese como es de casa sola, ese que no comparte con nadie. Entonces, y el no compartir con nadie es porque fue un valor, es una predisposición, o en su vida anterior le sucedió algo, le pasó algo, porque esto que usted va a decir el jueves, que se lo va a decir yo desde antes, es qué le sucede a la persona después del COVID, cómo va a actuar, cómo va a pensar, hasta dónde se va a volver una persona casa sola, porque ya esta persona va a estar predispuesta y prevenida hacia mucha parte de la comunidad. Espero la opinión de los compañeros. Gracias. Sí, Jaime, muy bien. Buena pregunta. ¿Qué va a pasar con todo ese complejo valorativo, con toda esa perceptiva, con toda esa axiología social después de la pandemia? ¿Será que vamos a quedar nosotros con el virus es del egoísmo, con el virus del casasola que dice usted, con el virus aislacionista? ¿Será que eso nos va a cambiar ese chip que teníamos de ser sociables, de esa programación que teníamos de siempre mantener pendientes es del otro, el otro siempre como referente? Y de pronto entonces ya no vamos a esperar una ética social basada en la reciprocidad, la solidaridad, en lo que decía de la cortina, eso de tener una conciencia moral, ponerse en el lugar del otro, saber que el otro está sufriendo, ¿cierto? Y
tener un sentido de justicia, como decía de la Cortina, una sensibilidad moral que nos permita a nosotros, hombre, tener actos de justicia para el otro. Y en ese sentido es que se reclama que, y se piensa que si yo no soy egoísta, es decir, si yo tengo una sensibilidad moral, si yo busco un sentido de justicia, pues hombre, eso me vuelve cooperativo, colaboracionista, me vuelve solidario, me lleva a ayudar a los demás. Y yo no sé el egoísta ético si habrá mirado que el mundo sufre, que el mundo vive profundas desgarraduras sociales, exclusiones, injusticias por doquier, guerra, destrucción, hambruna, enfermedad, y no individualidades, sino en las colectividades. Esas continentes enteros esquilmados, como alguien decía ahora, por proyectos individuales, por proyectos egoístas. Entonces, esa es una lucha permanente de ese egoísta colectivo, de ese egoísta ético con ese ético colectivista, ¿cierto? Ese ético que tiene que estar mirando a los demás en su sufrimiento, en su alteridad, en su alteridad. Uno pensaría hoy en día que le faltaría a los gobiernos algo que se podría llamar mucha sabiduría moral, es decir, que sepan y que reconozcan muchos más valores que los que tenga una persona individualmente reconocida. Y es muy posible que estemos lejos de eso en la humanidad y que solo apenas podríamos tener unos casos excepcionales. Yo recuerdo, y ustedes también, quizá el reino de Bután, donde el rey de Bután plantea en una ética no egoísta, sino colectiva, la necesidad de instaurar, y ese sí parece que leyó Aristóteles, una sociedad basada en la felicidad de todos. Y él decía que no le importaba tanto el Producto Interno Bruto, sino la felicidad interna bruta de su pueblo. Esa propuesta la llevó a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas la recogió. El reino de Bután, que es un país de los más pequeños del mundo, pues vive una constitución y vive unos modelos económicos no basados en la explotación, en la competencia, sino en que la gente realmente esté feliz. Él decía el rey de Bután, a mí qué me importa que estemos produciendo, que tengamos un Producto Interno Bruto, como Occidente dice, y como los economistas occidentales proclaman, si mi pueblo está infeliz y si ese Producto Interno Bruto no está generando la felicidad para todos. Entonces instaura esa ética diferente, que puede ser una ética colectiva, que es el producto interno de felicidad en el reino de Bután. Ya quisiéramos nosotros y muchos que una idea como el del reino de Bután se instaurara en nuestros países, cuando nuestros gobernantes solo piensan en su beneficio propio o en el beneficio de una camarilla de amigos que está asentada en el poder. Lejos estamos entonces de ver nosotros instaurarse una idea de la felicidad para todos como la quiere el reino de Bután, porque sigue imperando un egoísmo tremendo y que esquilma el uno por el otro. Pero lejos de eso,
hay unas ideas del egoísta ético y es que debe de responder a una racionalidad. El egoísta ético debe responder siempre a eso, a una racionalidad. Les concedo la palabra, compañeros. ¿Quién quiere? Profe, otra idea. Sí. Pues que yo pienso que ya las personas han evolucionado mucho en ese aspecto, en el de la solidaridad. Yo, por ejemplo, tengo una tienda de abarrotes y ahora en esta pandemia, pues me asustó mucho que gente que uno que creía que era muy egoísta, llegaban y compraban 50, 60 mercados para donar, ¿cierto? O sea, en esta pandemia, pues yo me quedé sorprendido porque mucha gente que de pronto yo tenía otros pensamientos de ellos, veo uno que, pues, que la gente ha evolucionado mucho. O sea, la solidaridad hoy en día se ve demasiado. Pues no sé por qué, pero sí, pues, o sea, es raro. O sea, la gente de día en día se ha vuelto mucho más solidaria. Gracias, profe. Muy buen aporte, un aporte vivencial bien interesante, Mario, porque en realidad sí, eso nos pone a nosotros a pensar si la pandemia, en este caso, nos pueda provocar colectivamente o en cada uno una examinación, un examen de los valores sobre los que hemos sustentado nuestras vidas y de pronto optar por altos y mayores niveles de conciencia social. Eh, Me gusta eso y es posible que eso que se pueda dar. Aunque yo soy uno, eh, yo tengo menos confianza y creo que esos cambios en las conciencias colectivas son tan lentos y la antropología humana obedece a cambios tan lentos que nos faltarían varias generaciones para que esa actitud, Mario, que dices de tus vecinos, de solidaridad colectiva, pues se instauren en toda la gente, ¿cierto? Es a veces, los cambios son a veces mejor muy lentos, muy lentos. Esa resistencia antropológica al cambio es fregada, pero nos da una estela por allá de confianza. Qué tan bueno. Listo. ¿Alguien más? Entonces, compañeros, dejemos ahí. Espero que ustedes con con estos acercamientos hacia estos temas, pues tengan la oportunidad de mirar esos textos, que esos textos los van a llevar a otros y a otras reflexiones y no solo a coleccionar, señores, autores, sino que ustedes sepan de quiénes están hablando y que esos autores que piensan uno distinto, el otro distinto, el otro distinto, ya ni para qué lo nombramos tanto que hemos recabado en ellos, hombre, que les sirvan para ustedes mismos construir sus propias reflexiones. Los invito para que dentro de 8 días abordemos un tema distinto. Yo creo que querer hablar sobre unos derechos como el derecho a la indignación y la indignación como actitud ética, para que sigamos de la mano de los poetas haciendo filosofía también. Entonces, les deseo, señores, muy buenos días y que sigamos estudiando todos estos temas con ánimo, con entusiasmo y con mucha alegría, porque con seguridad que nos van a servir mucho para apalancar esas otras materias del derecho y para apalancar nuestras acciones profesionales, muchachos. Les deseo entonces siempre lo mejor y en otra oportunidad nos veremos. Pero si alguien quiere
tomar la palabra también la puede tener.